Muchachos, vamos a empezar a trabajar con otras dos cartas por atributos conocidas como la carta C y la carta U. En algunas ocasiones, como el texto de la lámina lo menciona, lo vamos a plantear de forma sencilla. No va a ser útil conocer ni la proporción de defectos ni el número de artículos defectuosos, puesto que en varias de las ocasiones vas a tener la necesidad de contar el número de eventos. Si ustedes recuerdan de los temas que se revisaron en probabilidad y estadística, se vieron varios tipos de distribuciones de probabilidad. Se vio la binomial, se vieron discretas y continuas, se vio la distribución binomial, se vio la Poisson, la geométrica, la hipergeométrica, y dentro de las continuas se vieron la normal, la uniforme, la exponencial, entre varias otras más. Una de ellas llamaba la atención porque lo que hacía era darme un estimado o una cantidad promedio de ocurrencias por unidad. Es decir, si yo dentro de ese número de ocurrencias medía, por ejemplo, el número de baches que tenía una carretera, o el número de baches que se estimaba tuviera una carretera, o el número de personas que entraban a un banco en un determinado lapso de tiempo, o el número de fugas que se pudieran presentar en un tramo de tubería de agua, por ejemplo, entraba una forma de distribución de probabilidad conocida como la distribución de Poisson. Y esa forma de distribución me permitía estimar cuántos, cuántas ocurrencias se tenían por unidad, llámese la unidad que se llame. En este caso, por ejemplo, estamos hablando del número de ocurrencias que pueden darse o que pueden suceder por subgrupo, por lote, por muestra. Y ahí es donde va a entrar la carta de control tipo C o la carta C. Existe la posibilidad de que la de proporciones y la del número de artículos defectuosos sean útiles. Sin embargo, este tipo de cartas, la carta C y la carta U, son particularmente útiles. Se pueden utilizar en los escenarios que apliquen, pero son particularmente útiles para el caso de los servicios. Pueden ser utilizadas en procesos productivos, sin embargo, son particularmente útiles para servicio. Y de nuevo, la idea de los dos tipos de cartas es que te puedan ayudar a manejar tanto número de artículos que presenten una determinada característica, ya sea por unidad, que son las cartas sub, o por subgrupo, lote o muestra, que son las cartas tipo C. También es posible que se tenga un tamaño homogéneo en lo que es el lapso esperado, ya sea un periodo de tiempo, una longitud, etcétera, o que se tengan tamaños variantes. Y es parte de lo que vamos a revisar ahora. La carta tipo C, como ya vimos, es la carta responsable de analizar qué tan variante es el número de incidencias, pudieran ser el número de defectos, por subgrupo, lote o muestra. Y esta funciona cuando el tamaño del subgrupo es el mismo o la estimación del subgrupo es el mismo. Como podemos ver en pantalla, la forma de estimar tanto la línea de referencia, que es la línea central, como la desviación, son formas muy características o muy específicas de la misma para calcular eh, la línea de referencia C. Lo que voy a hacer es dividir el número total de defectos encontrados, o para ser más amplio, el número de incidencias encontradas entre el número de subgrupos, lotes o muestras que se están tomando en cuenta. Y la desviación muestral para este tipo de cartas se va a calcular con la raíz cuadrada de la referencia, en este caso la C media. Como se puede observar también del lado derecho, los límites de control y la línea central se calculan de forma similar a como lo hemos estado viendo. La línea central es la referencia y los límites de control, tanto superior como inferior, se calculan, como bien lo apuntamos el día de ayer, que vimos la carta NC, se van a calcular con la referencia, que es la C media, más 3 veces la desviación muestral, que aquí se calcula con la raíz de C, acá está, y eso es para el límite de control superior. Para el límite de control inferior se calcula básicamente con la misma estructura general, pero en lugar de sumar voy a restar.
Ayer alguien preguntaba, creo que fue Jacqueline quien preguntaba, que si el 3 que se indicaba en la fórmula para los límites de control de superior e inferior era constante, siempre aparecía. Y yo le decía, ¿sabes qué? Siempre aparece, y no solamente en la NC, aparecen todas. Y aquí lo podemos ver, miren. Aquí está. 3 veces la desviación muestral. 3 veces la desviación muestral. En el superior se suma, en el inferior se resta. Y la problemática que vamos a resolver es la que aparece en pantalla. Me dicen que tenemos un problema de intoxicación de trabajadores. La empresa es una empresa de agroquímicos y se requieren evaluar el número de personas intoxicadas en los últimos 2 años. Y para ello se hace un análisis mes a mes. Los datos que se obtienen son los que aparecen en pantalla. Necesitamos hacer un análisis. ¿Qué está ocurriendo? De nuevo se los dejo en pantalla para que le tomen una impresión y lo puedan anotar después, o si tienen pulso o mano rápida lo pueden anotar ahorita. Como lo hemos estado repitiendo, vamos a hacer el cálculo tanto en la hoja de Excel como a mano, con lo que aplique, para ver si coincidimos en el número en los resultados, tanto en los valores numéricos que calculemos como en las estimaciones que hagamos. Estos mismos valores que están apareciendo en pantalla son los que están en la hoja de Excel que ya circulamos a través del grupo. Y acá de este lado, pues vamos a hacer los cálculos a mano. Esto creo que ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión. Esto no lo vas a hacer en la industria. O sea, a mano ya literalmente no se calcula nada. Lo haces a través de handheld o lo haces a través de una computadora o de un gasket. A mano ya difícilmente te lo vas a encontrar. Y ustedes me dicen cuándo podemos empezar. Sí, profe. Le tomamos impresión y vamos a empezar con los cálculos correspondientes para la carta de control C. Voy a irme a mi hoja de Excel. Y aquí está el registro mes a mes en los últimos 18 meses de cómo se ha comportado el indicador del número de trabajadores intoxicados que se presentan en esta planta de agroquímicos. Y necesitamos la C media. Con base en lo que plantea la fórmula, para calcular el valor de la C media, ¿qué voy a hacer? Es una división de dos sumas. ¿Ok? Por un lado, tenemos el número de trabajadores intoxicados y por otro lado, tenemos el número de subgrupos, lotes, periodos, muestras que estamos tomando. En este caso voy a tener lo siguiente. Voy a hacer esto igual a la suma de todos los trabajadores intoxicados. Y eso lo voy a dividir entre el número de periodos o la suma de los periodos que estoy considerando. En este caso, ¿cuántos periodos son? 18. Para realizarlo igual con Excel, lo voy a poner con la función contar. Y le voy a pedir que me cuente el número de periodos que estamos considerando, que son 18. El valor de referencia o la C media, el número de trabajadores intoxicados que yo estoy esperando por mes es de 4.77 aproximadamente. Redondeable a 5. Y la parte positiva de este asunto es que ya tenemos una buena práctica calculando tanto los valores de referencia, que en este caso lo voy a ubicar como la línea central, como los límites de control, tanto superiores como inferiores. Vamos a irnos a la hoja a ver si podemos obtener los mismos valores para la línea central. El cálculo sería con el número total de trabajadores intoxicados, me da 86. Ahí está la suma en pantalla.
entre 18. Ese va a ser mi valor de referencia. Requiero la desviación muestral. Y esa la voy a calcular con la raíz cuadrada de la C media. ¿Cómo dijo que se llamaba eso? ¿Cuál? El símbolo. Esta es la sigma, hijo. Ah, ok, gracias. Es la desviación muestral, o en este caso la desviación estándar. La desviación la voy a obtener con la raíz de la C media. La raíz me dio 2.1858. Vamos por los límites de control. El límite de control superior, en esta carta, ¿cómo se calculaba? En esta carta y en todas las cartas, ¿cómo se calculaba? Referencia más Más 3 veces por la desviación. Sí. Mi referencia es 4.777 más 3 veces 2.1858. Profe, Mande. ¿no era por la raíz cuadrada de la C? Sí. Es esta, Esa ¿no? sería la desviación, pues. Es el mismo símbolo, si te das cuenta. Sigma es la raíz cuadrada de C. Sí, así es. ¿Qué Profesor, es lo que planteamos, qué es lo que planteamos en la fórmula? Es 3 veces la raíz de C. Y la raíz de C es la sigma, mira. Mande, Fernanda. había dicho que el 4.77 se redondeaba a 5, ¿no? O se puede quedar así decimal. Cuando tú quieres hacer alusión al número de personas o al número de trabajadores intoxicados, sí, lo redondeas a 5. Sin embargo, en este caso, como nosotros queremos graficar el comportamiento de un proceso, lo podemos manejar como el 4.77 que te dio, porque al final de cuentas lo vas a vaciar en una carta que vas a construir. Entonces, como es referencia, lo puedes manejar de esta manera. Si tú vas a hacer referencia de forma verbal o a través de un escrito o a través de un reporte, es correcto que lo redondees. Se estima una cantidad de 5 trabajadores intoxicados por mes. No sé si me di a entender. Sí, profesor. Para Gracias. efecto de cálculo, de nada, hija. Para efecto de cálculo, siempre es conveniente manejar el número tal cual te da, con la menor cantidad de recorte de decimales. Ya al final, y esto no solamente es para control estadístico, es para cualquier tipo de cálculo en cualquier área que hagas. Siempre intenta hacerlo con los valores completos que te da. Al final de cuentas, lo haces con un ordenador o con una calculadora y ya al final haces los redondeos correspondientes. ¿Qué valor nos da el límite de control superior? 11.3352. 11.3352. Perdón. Déjenme quitar ese ahí. Se me fue un punto de más. 11.3352. ¿A quién más le dio así? A mí. Ok. A Vanessa le dio así. A mí también, profe. Disculpa.
A mí también me dio eso. Perfecto. Jacqueline dice que también le dio eso. Creo que Sara también dijo. El límite de control inferior se obtiene de forma prácticamente similar a todos los anteriores. Referencia menos 3 veces la desviación. ¿Cuánto nos da? Me sale negativo, profe. ¿Cuánto te da? Me da menos 1.7797. A mí Muy me da bien. igual. También les da igual. Sí, profe, Aquí- también me da negativo. Perfecto. Aquí Sí, a mí también. lo vamos a redondear ¿a cuánto? A 0. A 0, correcto. ¿Por qué lo vamos a redondear a 0? Bueno, porque si yo lo dejo o lo redondeo a menos 2, es como si dijera que yo estoy esperando menos 2 accidentes o menos 2 trabajadores intoxicados por mes. ¿Se puede? No. No. No, no se puede. Lo redondeo a 0. Aquí hay que estar bien atentos con respecto al contexto. Aquí hablamos de número de personas. En alguna ocasión, en otras materias, yo les he comentado que hay que estar muy atentos al contexto. Y no es propiamente por la materia. Igual estás trabajando en campo o estás ejerciendo una determinada profesión y tienes que poner en contexto los valores que obtienes. Aquí hablamos de número de trabajadores intoxicados. No puedo tener números negativos. Sin embargo, cuando yo manejo dinero, sí es posible tener cantidades negativas, porque los negativos representan algo. ¿Qué representan en dinero? Deudas. Pérdida. Representan pérdidas. Entonces, sí lo pudiera manejar. También depende del contexto donde esté manejando dinero. Sin embargo, manejar cantidades negativas de dinero implica manejar pérdidas. Por eso, sí es posible manejarlo como negativo y también por eso se tiene que estar muy atento al contexto que se esté manejando. Ya tengo los valores de los límites de control. Tengo 0 para el inferior, 11.3352 para el superior y tengo una referencia de 4.77, perdón. Vamos a obtenerlos en la hoja de Excel para construir nuestra carta. La línea central es la C media. La fijo. La arrastro y la muevo a 4 cifras decimales. Con el límite de control superior es lo mismo que hemos estado manejando. ¿Cómo lo calculo? Referencia más 3 veces la desviación, que es esta. Permítanme. Tres veces la desviación. Y ahí lo tengo. Lo igualo al anterior y lo arrastro. Con el límite de control inferior lo voy a colocar como 0 de una buena vez. Y lo arrastro. Y ya tengo los valores que voy a representar.
para construir la carta de control. Los señalo todos. Y sigo exactamente el mismo procedimiento que hemos explicado con las cartas anteriores. Lo movemos a una hoja individual y lo limpiamos. ¿Cómo le ponemos a la carta? Registro de trabajadores intoxicados por mes. Como lo habíamos comentado también en una de las clases anteriores, es importante que tú le asignes los nombres y los títulos correctos a las cartas de control, puesto que este tipo de instrumentos o este tipo de herramientas estadísticas se utilizan en el sector productivo para informar en un momento dado, por ejemplo, a la base trabajadora de una planta productiva o a los empleados de una determinada empresa. Aquí es mes. Y en el título del vertical, número de trabajadores intoxicados. Mi límite inferior está en 0, la referencia está en 4.77, el límite de control superior en 11.33, aproximadamente 11.34, y este es el comportamiento del proceso en el tiempo. ¿Qué podemos observar con relación a ese comportamiento? Ahí está mi carta de control C. ¿Qué se puede observar? Con relación al proceso de trabajadores intoxicados por mes, ¿qué podemos concluir? No escuché bien, como que alguien lo están regañando ahí en su casa. Que en el mes número 12 se superó el número de trabajadores intoxicados. Ok, eso es lo que podemos observar de primera vista, pero con relación al proceso, ¿qué se puede analizar? ¿Qué se puede concluir? Que no está en control estadístico. Muy bien, Fernando. El proceso no se encuentra en control estadístico. ¿Sí se entendió? La construcción sí. La construcción sí. ¿Cuál parte no? ¿O cuál parte está Yo pendiente? todavía sigo sin saber cómo sería la palabra. La tabla no la comprendo muy bien. O sea, sí habla. ¿El análisis de los patrones? Sí. O sea, sé que no están en orden y que dependiendo del mes se disparó más o disminuyó, pero cómo expresarlo al momento de hablarlo, no. Bueno, de forma general lo que puedes concluir es lo siguiente. Tú tienes cinco patrones generales de comportamiento que te permiten analizar si tu carta de control se encuentra o no en control estadístico. Idealmente, los procesos oscilan, es decir, se mantienen cercanos a la línea de referencia o relativamente cercanos a la línea de referencia, sin embargo, se comportan hacia arriba y hacia abajo de la misma. ¿Ok? Este es un proceso de oscilación relativamente regular, aunque tenemos una sección aquí donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos
que de forma consecutiva se presentan por arriba de la línea central. Para yo considerarlo, por ejemplo, dentro de control estadístico no debe llegar a 8. Si llega a 8, puedo considerar el proceso o puedo considerar que en el proceso se presente en el patrón de comportamiento, desplazamiento o cambio. Al mismo tiempo, tienes otros patrones más. Por ejemplo, supón por un momento que tuviéramos en estos primeros puntos que se mantienen aquí, que tuviéramos 1, 2, 3, 4, que este estuviera un poquito más abajo, 5, que este estuviera ligeramente más abajo y 6, que este estuviera ligeramente más abajo. Tendrías 6 puntos de forma consecutiva a la baja. ¿Ok? Si tú haces un análisis estricto de la carta de control, diríamos que se presenta el patrón de tendencias, que fue el segundo que analizamos. Tengo 6 puntos consecutivos a la baja. ¿Ok? Analizándolo por patrones de comportamiento, dirías que tu proceso está fuera de control estadístico. Sin embargo, estamos hablando de trabajadores intoxicados. En teoría, tendríamos que estar buscando que el proceso mantuviera una tendencia a la baja y que si está oscilando hacia arriba y hacia abajo se mantenga cercano a la referencia. Cuando tú intentas hacer proyectos de mejora a un determinado proceso, la idea, por ejemplo, con los trabajadores intoxicados, es que si durante un año tuviste 4.77 como número de trabajadores intoxicados esperados, ¿qué buscarías para el siguiente año? ¿Que bajar el número? Disminuir. Este número empezará a disminuir. ¿De acuerdo? Entonces, si tú, por ejemplo, como meta de calidad pusieras que en lugar de tener 4.77 se ubicara en 4, ¿qué ocurriría? Ubicarlo en 4 significa que 4 por 18 periodos que estoy analizando, aquí están, ¿cuántos incidentes durante el análisis se tendrían? Si fuera un valor esperado de 4, por ejemplo. 4 por 18. 72. Y resulta que cuando nosotros hicimos el cálculo, tenemos en el periodo analizado 86. Ya tienes una mejora significativa. Tienes 14 incidentes menos en el año. ¿Qué es lo que buscarías para el siguiente periodo analizado? Seguirlo reduciendo. Y en el contexto de este análisis, la idea es llevarlo a 0. Porque hablamos de algo que atenta contra la integridad de un trabajador, que es la intoxicación por manejo de agroquímicos, que es el contexto del problema. Sin embargo, para efecto de la carta de control, para el estricto análisis con los patrones de comportamiento de la carta de control, tu proceso se mostraría como fuera de control por tener 6 puntos consecutivos, todos a la baja. No sé si me di a entender. Profe, pero en este caso está suponiendo, ¿verdad? Porque en ese caso no hay patrón. Es correcto lo que menciona Fernanda. En este caso no se está presentando y estaríamos suponiendo, solamente suponiendo, que este punto, por ejemplo, el número 5 estaría ligeramente más arriba, ahí donde está la manita, para ver que todos irían a la baja. Sin embargo, aquí no se presenta el patrón de tendencias, porque si bien es cierto, tengo 1, 2, 3, 4, 5, el sexto ya no va a la baja, va a la alza. Y ya no se cumple el patrón, estrictamente hablando, ya no se cumple el patrón número 2, que es el patrón de tendencias. El otro patrón que vimos fue periodicidad, que se repitan de manera constante en muchas ocasiones a lo largo del periodo analizado, patrones recurrentes, es decir, que si estos puntos se presentan, estos 6 puntos consecutivos, se presentan con una determinada forma o con un determinado comportamiento,
Acá más adelante se volviera a presentar este mismo patrón. Y acá más adelante se volviera a presentar este mismo patrón. Es decir, que estuviera haciendo lo mismo que está haciendo el punto 7, 8, 9 y 10. Perdón. Es 8, 9, 10 y 11, pero durante todo el proceso analizado. Si este comportamiento se estuviera repitiendo arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, estaríamos notando que se está presentando un patrón de periodicidad, porque el comportamiento se está repitiendo de manera recurrente. Ese es el tercero. El cuarto sería que la mitad de los 18 puntos analizados, por ejemplo, 9, estuvieran cerca de los límites de control, cercanos al superior y cercanos al inferior. ¿Cuántos puntos cercanos a los límites de control tienes? 1 y 1. 4. Uno para abajo, uno para arriba. Me puedo poner un poquito estricto y decir que el 16 y el 18 también están cercanos. Bueno, tienes 4 de 18. ¿Hay alta periodicidad? No. No, no puedo decir que es alta periodicidad. ¿Baja periodicidad? ¿Todos los puntos cercanos a la línea central? Tampoco. Tampoco. Entonces, de los 5 patrones de comportamiento se presenta el primero. Desplazamiento. Desplazamiento es cuando algún punto se encuentra fuera del límite. Y aquí se está presentando en el mes número 12. ¿De acuerdo? Y ya nada más por ese punto se dice que está fuera de control. Correcto. Bajo el estricto análisis de los patrones de comportamiento, sí. Ahora, parte del desarrollo medular que tiene el análisis de las cartas de control es qué vas a hacer. Ya detectamos que en el mes número 12 la carta de control se sale. ¿Qué hay que hacer? Aplicar medidas. Pues se tendría que revisar. Es que precisamente cuando tú haces control estadístico de calidad, y en este caso control estadístico de un proceso, es primero que nada utilizar las herramientas para detectar problemáticas. Aquí ya la estamos detectando, mira. Detectamos que en el mes número 12 o en el periodo número 12, según sea el periodo, estoy teniendo un punto que se sale de control estadístico. Si yo necesito hacer o tomar medidas correctivas con relación a esto, pues el primer mes que yo voy a analizar es el mes 12. A ver, ¿qué ocurrió? ¿Qué situaciones hubo en la planta de agroquímicos que hicieron que se presentara esto? Quizás alguna fuga. Es correcto. Es correcto. Quizás sea una falla esporádica. Quizás fue una fuga de alguna sustancia. Y precisamente por eso es que se manifiestan patrones de comportamiento. ¿De acuerdo? Porque si tú observas tendencias, por ejemplo, a la baja, te da a pensar, primero que nada, algo están haciendo en la planta productiva para llevar esa tendencia a la baja. El chiste de las cartas de control es que te permiten hacer análisis para determinar problemáticas o causales de problemáticas. Mande, alguien me quería preguntar algo. Yo, en este caso, bueno, suponiendo que pues no son de personas, porque en este caso pues no puede haber negativos. Sí. Puede ser así, ya sea dinero, y si el punto que está ahí arriba, o sea, no está fuera del control superior, sino está del inferior, y eso pues no afecta, se podría decir que pues a las ganancias pues de alguna empresa, de todas formas se tiene que considerar que está fuera de control la carta. Lo que ocurre es lo siguiente, Fernanda. Cuando tú haces análisis estadístico, recuerda que cuentas con 7 herramientas. Cuando tú estás analizando, por ejemplo, un determinado comportamiento financiero de una empresa, existe la posibilidad de que las cartas de control no sean la herramienta que tú tengas que utilizar, que tengas que echar mano, por ejemplo, un histograma, o que tengas que echar mano de un diagrama de dispersión con su modelo de regresión para poder predecir cuánto va a crecer la utilidad de una determinada empresa. Esta que estás viendo ahorita es una herramienta que te permite hacer análisis estadístico.
Si tú realizas ese análisis y te das cuenta que los datos colocados dentro de la carta de control no te dan la lectura que tú quieres, existe la posibilidad de que la carta de control no sea la herramienta adecuada para analizar. ¿Me expliqué? Esa es la parte que ustedes tienen que analizar, valga la redundancia, analizar y decidir al final del día, ¿no? ¿Cuál es la herramienta de calidad que vas a utilizar para un determinado análisis? Ahí está la carta C elaborada en Minitab, que nos da algo más o menos parecido a lo que ya teníamos en Excel. Sí, ¿verdad? Sí, hasta la línea superior y inferior son iguales. Perfecto. ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? Profe, ¿Qué se yo me le hace quería preguntar, Mande, Ana. que si podía hacer otra vez lo de los circulitos de la gráfica. Nada más porque se me olvidó ya hacerlos. Los circulitos de Ajá, la... los puntitos, hacerlos más marcados. te refieres a estos, ¿verdad? A los puntos que indican cada muestra. Muy bien. Clic derecho, formato. Y aquí le voy a dar clic al icono que parece cubeta de pintura. Y aquí voy a seleccionar marcador. Y en marcador voy a ir a opciones de marcador. Y aquí es donde lo encuentro, mira. El tipo de marcador que quiero. Ahí está cuadrangular, romboide o rombo, triangular, una espantosa X y todos los demás. Selecciono el que tiene forma circular. Y para aumentarle de tamaño, pues aquí mira, Gracias. en el tamaño, no hay de qué, hija. Yo habitualmente le pongo el 8 para que no sea tan exagerado, pero al mismo tiempo se note el comportamiento. Y ahí está. ¿Alguien más? Profe, para sacar la gráfica en la tabla, en el límite inferior, ¿le dejo 0 o le dejo el -1? No, le dejé 0. A todos, en toda la columna. Así es. Ok. ¿Alguien más, muchachos? Si no tenemos dudas, vámonos a comer. Ya es hora de comer. Cuídense mucho. Los veo mañana.